Gracias por continuar en Primer Plano. Hoy tenemos la grata visita, no como cada lunes, sino este martes, del doctor Marino del Cevif, porque estamos en una semana especial y hoy lo convidamos para compartir con nosotros, porque Napoleón no estuvo anoche. Él no tiene que venir hoy para que Napoleón saque un chin de filo más que yo, doctor. Buenas noches. Doctor, Bienvenido. ¿cómo estamos? Está con Napoleón para despedirnos ya del año. Y entonces también que se lo ponen en bandeja de plata. Miren, hoy mandaron al general Viola 18 meses. Hoy lo que usted dice, es decir, la excepción no se cumplió No se nuevamente. cumplió. La regla es estar preso, lamentablemente. Y apoderaron a un juez de la séptima instrucción, Ajá. el juez Timoteo Peguero. Ajá. Va a conocer el tema del pulpo. Oh, Como hablan ustedes ya. ahorita. Ya la juez coordinadora apoderó al juez para conocer el proceso del pulpo, que es un proceso que va a traer, como ¿Qué es lo que ustedes procede estaban ahora? diciendo Sí. ahorita, muchas Sí, conjeturas. sí. Sí, sí. En esta fase ahora, ¿hacia dónde vamos, verdad? ¿Qué es lo que procede? Ya se apodera un juez, ahora vamos al juicio de fondo. No, en esta fase es el juicio a la prueba. Es decir, todas esas pruebas que recogió el Ministerio Público, las partes van a objetarlas si no han sido tomadas dentro del debido proceso, es decir, si no han sido autorizadas por el juez, si las mismas no tienen la certidumbre con la que el Ministerio Público pretende probar alguna de sus acciones o sus imputaciones, para referirlo, básicamente, que ahí se ha perdido también un poco esa noción, a los elementos constitutivos de la infracción, que es el elemento material que en esta fase se va a analizar en el juicio preliminar. Fíjate, es un juicio donde muchos de los encartados pueden ser eximidos del juicio criminal. Y donde muchos de los encartados también, si han hecho acuerdos con el Ministerio Público, pudieran ser eximidos del juicio criminal sobre la base de dos fórmulas. Si la participación de los mismos ha sido mínima, entonces se les cierra el expediente. Si la participación ha sido muy vinculante, entonces pudiera resultar un penal abreviado, es decir, una aceptación de la pena por parte del imputado y una conjugación de esa pena en base a lo que se llama la delación premiada. Eso puede suceder en esta fase también, donde el juez acoja ya sea la conciliación, ya sea lo que se denomina el penal abreviado. Siempre a petición del Ministerio Público. A petición del Ministerio Público y de la parte que ha llegado a esos acuerdos con el Ministerio Público, claro está. Y la otra parte es que el Ministerio Público lleva en su acusación lo que se llaman los tipos penales propuestos. En una fase de investigación, el Ministerio Público formula una serie de tipos penales, pero ya en la fase de acusación, entonces hace lo que se llama la formulación precisa de cargos. Eso significa acoger lo que dice la Constitución y básicamente nuestro Código Procesal Penal en los artículos 19 y 95 del Código Procesal Penal, donde habla de que cualquier persona sometida a la justicia deben hacerle una formulación precisa de cargo. ¿De qué usted lo acusa? Bueno, usted hizo una coalición de funcionarios. Ah, usted era funcionario. Ah, muy bien. Entonces, usted tiene que defenderse de esa formulación precisa. Usted lavó dinero. Ah, lavado de activos. Entonces, usted tiene que defenderse de esa acusación precisa de lavado de activos. Usted cometió un abuso de confianza en el sector civil, una persona que no es funcionario. Ah, entonces usted, con un contrato, abusó y entonces usted tiene que defenderse de esa formulación precisa de cargo. Bajo ese anatema es en este momento lo que se va entonces a discutir ante el juez de instrucción. Para que la gente tenga una idea, que piensa, ¿qué tiempo podría llevarse ese proceso?
Mira, ahí hay como 30 y pico de personas, según yo vi Sí. el rosario de personas allí insertas. Eso pudiera durar básicamente 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque si tú, vamos a poner 30, tú tomas 30 personas imputadas y esas 30 personas tienen 3 abogados o 2. Cada abogado habla 10 minutos y cada uno empieza a formular excepciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad, excepciones de asuntos prejudiciales, excepciones con relación a lo que se denomina la prueba que ha sido obtenida ilegalmente y que las mismas entonces devienen en ser pruebas no acogidas por el juez cuando se prueba que las mismas carecen de la verosimilitud y aprobación del juez de instrucción para esa actuación por parte del Ministerio Público. Entonces, eso toma mucho tiempo. Por eso yo estimo que 3 o 4 meses será el juicio preliminar. Por ejemplo, y escúchame, Miguel, en el caso del coronel que cantó Claro de Luna, que según todo el mundo, porque eso no lo saben, en el propio expediente, el coronel admite que está metido hasta aquí. Claro. Entonces, hasta la tambora. Hasta la tambora. Entonces, ¿qué pasa con él? Él puede decir, mira, es verdad, yo hice todo esto y esto, a él le correspondían 10 yo te lo llevo aplatanándolo, 10 años, pero como él admitió y va a dar la prueba, vamos a darle 5. Eso Bueno, lo pueden hacer ahora. Eso es lo que en este se proceso. llama, eso es lo que se llama un procedimiento penal abreviado. Ese coronel colaboró con la investigación, entonces lo premian por esa delación y hay una dulcificación de la pena. Usted ha insistido mucho en esa figura, se puede llamar así, ¿verdad? El Del penal procedimiento abreviado. abreviado. Porque Pero es lo no- que le ahorra a la justicia. Pero no hemos visto que el Ministerio Público tenga Nunca esa, se ha hecho eso. tenga Bueno, esa porque vocación. Porque como hemos tenido siempre una justicia muy dilatada, mucha gente pretende excusarse en el tiempo para diluir el crimen. Pero en este régimen de justicia que está basamentada en pruebas legales, lo más recomendable para un abogado en ejercicio, y tiene que cambiar la mentalidad, es el penal abreviado. Ese oficial que colaboró con el Ministerio Público y que tal vez armó todo el proceso en cuanto al andamiaje que el Ministerio Público andaba procurando para poder hacer las imputaciones, puede ser objeto de un penal abreviado y más aún. Hay algunos testigos que pueden ser incluso premiados de tal manera de cambiar de domicilio, cambiar de identidad, como se hace en el régimen en todas partes del mundo donde existe la medida o donde existe el procedimiento de penal abreviado. Pero en ese penal abreviado que usted ha hablado, aparte de lo que se busca es recuperar el dinero. Claro. Por ejemplo, a ese coronel le puede decir, mire, usted fue coronel 30 años, usted ha ganado 30,000 pesos, usted tiene 2 millones de pesos. El resto, usted tiene que devolvérnoslo para yo llevarte suave con la condena. Digo yo. De repente algo más, porque la colaboración ha sido muy buena. Yo creo que él cantó Claro de Luna, en clave de sol. Yo creo que el mismo Ministerio Público se sintió Fue un concierto. sorprendido. Fue un concierto. No, que no, hizo. no, Fue un no. concierto. Se sintieron sorprendidos de tanto El cuanto. hombre le mandaron a tocar 12 y con 2 Y él siguió. Tocó hasta la maneca. Dijo que esto es hasta que Sí, amanezca. sí. Había como cierto resentimiento también. Pero el punto de eso está en lo siguiente. La trama en el crimen de trama, es muy difícil a veces descubrirla. Y básicamente ocurre cuando hay una delación desde dentro. Porque desde fuera ninguno de nosotros sabía que estaba pasando eso. Solamente uno de dentro podía dar los datos tan precisos con que el Ministerio Público se ha movilizado y con las delaciones que ha obtenido para decirle a mucha de esa gente, mira, ya yo tengo esto, ¿qué tú quieres? Tal vez nos sorprenda el proceso penal y encontremos que más de la mitad de los imputados admitan su culpabilidad y eso aligera el proceso, pero a su vez hace una justicia más accesible
con menos requerimientos y además hay una corrección verdadera. Porque ¿qué es lo que se persigue en la justicia? Corregir esos entuertos. Ganar el dinero que se han robado, que lo devuelvan. Y por otra parte, dar un ejemplo a la sociedad que cuando usted va a esos cargos públicos, usted no puede enriquecerse ilícitamente. Por ejemplo, doctor, Napoleón de la Cruz tiene una empresa y está en uno de estos expedientes porque hacía negocios con uno de los vinculados, digamos, y le cobraban el 30% de comisión. Sí. ¿Sí? Si no, no entra. Si no, no entra. Claro. Tú te vamos a darte contrato, tú vas a ganar este concurso, tú vas a ser suplidor, porque no es que te están regalando el dinero. Bueno, el director ahora mismo de contrataciones dijo que había unos carteles de suplidores. Sí, ojalá que no se quede en denuncia nada Bueno, más. no, pero ya él tiene, para decir eso, tiene que tener Sí, pero- ese afecto societate de esos grupos Sí, pero eso a veces buscando que titulares. fingían. Porque- No, por eso yo le digo, porque a no, veces- está diciendo cosas que son reales, porque había gente que participaba con un nombre, con otro, y siempre ganaban, Sí. pero con diferentes pymes. Eso, bueno, es una Entonces, valoración personal. pero Sí. entonces lo que le decía, Napoleón, con su empresa constituida, legal, vende mercancía porque no está regalando nada, ni a él le está regalando el dinero. Perfecto. Pero él aparece que él tenía que dar un módico 30% de comisión para ser beneficiado. Ajá. La ración del BOA. La ración del BOA. Napoleón llega a un acuerdo y dice, espérate, yo tengo una empresa lícita, yo lo que soy es empresario, es verdad que me metí en esta vuelta, en este negocito, vamos a llegar a un acuerdo. Sí. Yo voy a devolver 30, Yo voy a devolver pero yo 30. quiero decir a quién se lo di. Entonces el Ministerio Público dice, pues entonces es verdad que yo ando atrás de fulano, perencejo, sutanejo, venga para acá. ¿Y usted qué hizo con ese dinero? Cuando es poco dinero, la gente puede promediar eso en gastos pequeños. Pero cuando se habla de casi 15,000, 20,000 millones de pesos, eso es dinero demasiado. inimaginable. Entonces, eso no puede estar ni guardado en una finca, ni guardado en una casa con aire acondicionado. Ese dinero debe haber fluido para alguna parte, porque nadie guarda 10 ni 15,000 millones de pesos en su casa. Ni hay caja fuerte que lo Doctor, resista. al yo verlo, analizar el tema, lo estoy viendo como lo que usted es, un abogado. Y Ok. una cátedra jurídica Yo aquí. no conozco el primer caso donde los acusados de corrupción hayan devuelto. Que es lo que usted dice que se persigue. Aquí. Sí, Entonces, aquí ha habido. eh, Lo que pasa es que yo te voy a dar este dato muy confidencial, pero no puedo decir los nombres porque sería faltar Dele. Sí, a sí. mi ética profesional. En el gobierno del presidente Balaguer, en la oficina en que yo trabajaba en ese entonces junto a mi padre, era su hermano, y el doctor Ramón Pina Acevedo y el López eran hermanos enormemente, igual que Machito Canto, mi tío Machito. En esa oficina, en el año 86, yo vi llegar gente que se le aplicó el principio de la oportunidad. Eso era parte del viejo código. No ahora el penal abreviado, Ajá. sino el principio de la oportunidad. ¿En qué consistía, doctor? O que Balaguer le mandó una serie de expedientes al doctor Pina Acevedo Ajá. a través de algunas personas, entre ellas yo, y le dijo, mire, yo quiero que me cobren ese dinero antes que lo sometan a los tribunales. Primpujal era el fiscal. Ajá. Ya estaba preso fulano, perencejo, y la gente Sí, decía el rancho está ardiendo. Claro. Y yo vi mucha gente llevar su dinerito Sí. y devolverlo. Sí. Pero con el penal Yo lo que abreviado- pasa es que no voy a hablar de Pero eso. fíjese- por claro. fíjate razones que- éticas. ¿tú Claro. me entiendes? Que Pero usted dice que se recupera el dinero. Y por eso voy con el penal se abreviado. recupera el abreviado. dinero. Exacto. ¿Usted no piensa que a veces el penal abreviado no se aplica para recuperar el dinero porque lo que se quiere es sangre política? No. Yo pienso que hay una política por parte del Ministerio Público y también hay una política entrelazada por los que parece ser manejan la política criminal. Si devuelven los cuartos, no hay cárcel. O se amaina la cárcel, pero tienen que decirme dónde está el dinero. Y yo pienso que es una buena posibilidad por parte del Ministerio Público. Mira por qué. Porque ¿qué ganamos nosotros con que metan preso a Danilo,
metan preso a fulano, a Perencejo, que Danilo lo está mencionando. No. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién tiene ese dinero? Por eso la escúcheme, decisión, cuando le digo eso, en el caso de Brecht, ¿dónde está el dinero? Y hay dos condenados. Pero lo que pasa es lo siguiente, que tú no lo has visto. Es que el gobierno cobró el dinero. Los 92 millones de dólares lo cobró el Duplo. Y por eso se desinteresó de los demás. Lo que pasa es que la gente no está mirando el proceso. El objetivo del dinero fue cubierto por el gobierno. Incluso hizo una conciliación con la empresa. Y llegaron a un acuerdo de pago. Pues entonces si recuperaron el dinero. Entonces, ¿qué quedó? Ajá. Lo otro, la trama, que Rondón, que fulano, que Perencejo. Y se fue desmembrando el proceso. Pero el objetivo de los 92 millones de dólares, el gobierno lo adquirió. Bueno, y el duplo, porque la empresa se pero fue de acuerdo. Lo que pasa es que cuando tú haces un soborno, si te descubren, tienes que pagar el duplo. Bueno, entonces, ahí hubo casi un acuerdo digamos, como fue un acuerdo con la empresa, no con los actores. Claro, locales, como se hizo en Brasil. Ajá. Lo que pasa es que al principio nosotros habíamos postulado, y creo que lo dijimos con ustedes, lleguen a un penal abreviado. Sí, claro. Sí, no pierdan el tiempo. Sí, usted insistió en eso en varios programas. Busquen el dinero, ya lo tienen. Mire, usted le tocan 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero páguenme el dinero que se robaron. Punta Catalina, una auditoría. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Búsquenlo. ¿Recuperan? Vamos arriba. Se acabó el pleito. ¿Qué pasó ahora mismo con el peaje sombra? El gobierno se ahorró 1.200 millones de dólares. ¿Y cómo? Le dijo, no, mire, usted tiene un contrato que no es el mismo que se aprobó. Aquí, dice el profesor Esquia Guerrero, se hizo un gacetazo. No es lo mismo que ustedes cobraban. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Ustedes quieren caer preso o resolvemos este contrato? Hacemos una resolución del mismo y le pagamos lo que nosotros entendemos, pero ustedes no van a seguir estafando al Estado. Y el gobierno ganó ese espacio. Y se ganó ese espacio. Doctor, ¿usted cree entonces que por eso el presidente Abinader, previendo tal vez esto y este accionar del Ministerio Público, se adelantó en contratar a abogados y oficinas de abogados para recuperar ese dinero fruto de esos actos de corrupción? Es posible que mucha gente lo estén llamando y diciéndole, "Mira, entrega". ¿A usted no lo llamaron? Entonces, No, yo estoy en mi oficina y aquí. yo, a mí ese tipo de trabajo, a mí me tocó una vez y es muy desagradable. Sí, porque son mucha gente muy honesta, muy seria. Que usted ve. Entrega. Se le fue la mano. Bueno, y Balaguer en eso era intangible. Había que buscarle su cuarto. Y no entraba en eso. Y averiguaba por 3 vías, por si acaso no le engañaba. Por si había una componenda por detrás. Tenía la oficina de Tapia Pinal. Tenía la oficina de Florida Tavares y no tenía nosotros. Que el diablo sabe por diablo, por Dios y no por diablo. No, porque él sabía. Entonces llamaba al profesor Ruiz Tejada. Yo vivía en ese entonces frente a su casa. Y yo tenía que ir todos los días a la oficina de Manuel Ramón Ruiz Tejada, que había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quien yo le tenía mucho aprecio. Y bajo ese predicamento se resolvieron muchas cosas, mucha gente tuvo que devolver ese dinerito. Bueno, sin escándalo. Ojalá se haga el penal abreviado y si es cierto que robaron, que se recupere el dinero. No, que devuelvan ese dinerito. Sí, porque yo creo que hay 2 cosas que son esenciales. Uno, evidentemente que todo acto de corrupción sea castigado. Es repudiable. Es repudiable, ¿verdad? Pero 2, que se recupere lo que se robó, porque eso es del pueblo, eso no le pertenece a nadie, ¿verdad? No queremos chercha, es el dinero que lo devuelvan. Bueno, doctor, gracias. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Nochebuena. Claro. Sí, la mía va doble porque ya anoche, ¿verdad? Y hoy también, pero ya con Napoleón nosotros seguimos aquí viendo en popa. Sí, yo le voy a dar seguimiento. No, a ustedes también gracias, nos vemos mañana en Primer Plano.